Estuvimos viendo el libro de Jueces, ¿verdad? Fue que Dios tuvo que hacer juicio contra la tribu de Benjamín, contra los descendientes de Benjamín, porque se habían pervertido tanto en su maldad, habían torcido tanto el diseño de Dios, que Dios tuvo que mandar a este hombre con esa concubina, esa mujer que él había tomado, y cuando hicieron tan grande daño, ¿verdad?, que abusaron de aquella mujer hasta matarla, este hombre, Dios le dio la estrategia para mover, para hacer saber a todas las demás tribus de Israel lo que estaba pasando, ¿verdad? Cómo se estaban corrompiendo uno de sus hermanos, porque Benjamín era el hermano pequeño, ¿verdad? Sí. Entonces sus hermanos mayores tenían que venir y poner orden, porque esta gente no quería arrepentirse. Eso es lo que sabe Dios. Dios sabe cuando la gente es sensible a la voz de Dios y se arrepiente, y cuando la gente se endurece y no quiere arrepentirse, ¿verdad? Amén. Entonces, dice que Dios formó ejércitos de todas las tribus de Israel y vinieron contra los benjaminitas, ¿verdad? Sí. Tanto que quedaron muy pocos. Incluso dijeron, entre ellos acordaron de no darles mujeres, ¿verdad?, para que se exterminara la tribu, pero Dios, como siempre, tiene misericordia. Dice en el capítulo 20, en el versículo 19, en el 18 dice: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Aquí Dios mismo estaba dando la indicación, ¿verdad? Y el 27 dice: y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Y Dios le dio también la estrategia. Israel puso emboscada alrededor de Gabaa, ¿verdad? Y ganaron la batalla, casi que los exterminaron. Y vamos al capítulo 21, donde dice que los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese
a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Y toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas, e idearon otra estrategia, ¿verdad? Pero aprovecharon aquellos hombres que no habían estado en el pacto, que no podían ser acusados de que habían violado el pacto, para dar mujeres a los benjaminitas. Pero igual le dijeron: a ver, hagamos como que las mujeres se escapan, no, los hombres las toman, en fin, para que no quede exterminada una tribu de las 12 que Dios había establecido como la nación de Israel, como el pueblo de Israel. Y dice el 24: entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y el 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué triste, ¿no? No tenían ninguna cabeza, ninguna orientación, no tenían ningún líder religioso, nadie temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios que se pusiera al frente para guiar al pueblo de Dios. Y eso ya vemos que es muy triste, ¿eh? Cuando la gente hace lo que bien le parece, cuando no tiene una guía clara, es un caos, un desorden. Y entonces empezamos con el libro de Ruth. Se llama así el libro, le han puesto el nombre de Ruth, pero en realidad aquí la protagonista, ¿quién es? Noemí. Noemí, porque es una persona piadosa, es una persona temerosa de Dios, una persona casta y obediente a su marido, que le siguió donde su marido le pidió, y comienza este pequeño libro, que son solamente 4 capítulos. Aquí no vamos a ver que Dios habla, es tácito esto, pero se entiende, se interpreta que Dios está hablando, porque el Espíritu Santo de Dios aquí ha hecho cosas maravillosas, sobrenaturales, cosas bellas, y
vamos a ir viendo un poquito, vamos a desglosarlo un poquito, porque dice, aconteció, Ruth, capítulo 1, vamos a empezar desde el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, todavía estaban gobernando los jueces, que hubo hambre en la tierra, una vez más, ¿verdad? Como desobedecían a Dios, Dios mandaba a los enemigos, se quedaban sin productos, se quedaban sin alimentos, y dice que había hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Efrata es después llamada Belén, ¿verdad? En Judá, donde nació el Salvador, donde nació nuestro Señor. Y se llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y pasó un tiempo, claro, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Es decir, que estos hombres estuvieron casados con esas mujeres durante 10 años. Y dice que murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Qué tragedia, ¿verdad? Qué amargura, qué tremendo, qué sufrimiento. Se fue de su tierra siguiendo a su marido, obedeciéndole, porque había escasez, para no pasar hambre, para no morir de hambre en Israel, y se van a Moab y empieza a morírsele sus seres queridos. Es para decir, pero ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Es para plantearse, mejor que se hubiese quedado en Israel y se hubiesen muerto de hambre, ¿no? Allí, y no ir a Moab para pasar tanto sufrimiento. Pero vamos a ver brevemente, porque la historia es preciosa, es una novela romántica, es una historia de amor, es una historia que tiene todos los componentes para hacer una telenovela, ¿verdad? Pero vemos que es una realidad muy dura, pero vemos el propósito de Dios. Dios siempre tiene propósito con lo que hace. No hace nada al azar o por hacerlo o porque le salió así de casualidad. Dios tiene determinado propósito con cada uno de nosotros y con cada uno de los que ha llamado y que conforman su pueblo. Amén. Amén. Porque Dios es eterno, porque Dios es creador, porque Dios es maravilloso, porque Él sí que sabe lo que hace, nunca se equivoca. Amén. Y acá podemos entender un poquito más. Yo le digo, Señor, yo cada vez que me pasan cosas intento entender un poquito más ese versículo de Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, sino todas las cosas. Y a esta mujer, ¿cómo que le ayudó tanta muerte, tanta angustia, tanta desolación? ¿Cómo que le ayudó?
Vamos a ver. Dice, continuamos en el 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios nuevamente había levantado un juez, ¿verdad? Había hecho la obra, había exterminado a los enemigos, volvían a cosechar y a recoger lo que habían sembrado y ya no había hambre. Entonces dice, aquí no tengo nada, estoy en tierra extranjera, me vuelvo a mi tierra. Entonces se levanta con sus nueras. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso para cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque así se usaba, ¿verdad? Así estaba establecido, que si un hombre de la familia tomaba mujer y se moría, el siguiente hermano tenía que tomar a esa mujer, ¿verdad? Sí. Para dejar descendencia. Sí, sí. Y esta mujer ya no tenía más hijos, ni posibilidades de tener hijos porque no tenía marido tampoco. Y además tendrían que esperar mucho a aquellas mujeres. Dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviera con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, tuviesen en edad de casarse? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella pensaba que Dios la estaba castigando, ¿verdad? Porque era muy duro lo que estaba pasando. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí empieza el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Porque las dos mujeres habían estado casadas con hijos que pertenecían a la misma familia, educados por la misma mamá, ¿verdad? Y las dos eran moabitas, las dos eran extranjeras. Pero una dijo, sí, mejor que me vuelva con mi familia. Es más, ella le dice, con vuestra familia y con vuestros dioses. Pero Ruth dice, no, yo me voy a quedar contigo. Entonces, Noemí insiste, ¿no? Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa mujer se había convertido al Dios vivo. Amén. Amén. Esa mujer deseaba lo que su suegra tenía. Deseaba lo que la mamá de su marido durante 10 años le había estado enseñando y le había estado
hijos, aquella mujer moabita nunca hubiese alcanzado salvación, porque la salvación era solamente para los judíos, para el pueblo de Dios. Y hay muy pocos extranjeros en la palabra que encontramos que se convirtieron y pasaron a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cómo sabe Dios el corazón que tienen las personas? ¿Cómo sabe Dios los vasos que Él ya ha escogido para que sean vasos de honra para su gloria? Amén. Y esta mujer moabita llamada Ruth quiso seguir a su suegra. ¿Era a su suegra la que quería seguir? ¿O era al Dios que vivía en su suegra? Era al Dios de Israel, al Dios que servía y amaba a Noemí. Veía algo especial en ella. ¿Sí? Y dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Claro, habían pasado 10 años, o quizás un poco más, pero no eran tantos años como para que olvidaran a la mujer. Estaba un poco más vieja, pero la conocían. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, ella venía y contaba su dolor, su tristeza, su amargura, ¿verdad? Dijo, yo me fui de aquí con una familia en busca de mejoras para mi familia y me he vuelto vacía y amargada, con amargura. Pero se había encontrado una hija y dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Fíjense que no dice la que había sido su nuera, la sigue diciendo que era su nuera. Volvió, aunque Ruth estaba libre, ¿verdad? Porque solamente una mujer es libre cuando se le muere el marido, o un hombre es libre cuando se le muere la mujer. Dice, volvió de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces Ruth se preparó para levantar alimentos para ella. Podría haber dicho, búscate la vida, ¿verdad? O sea, tú conoces la tierra aquí, tú conoces la gente de aquí, tú eres del lugar, búscate la vida, ¿no? Y que me den un trabajo, me dice, no, yo voy a ir a los campos y voy a buscar de la cosecha para ti y para mí. Voy a traer para las dos. No era una hija estupenda, era una hija maravillosa. Gloria a Dios. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. ¡Qué casualidad! Las casualidades que produce Dios, que son causalidades, ¿no? Por la causa de su propósito es que ocurren. Él consigue
concierta el puzzle, ¿verdad? Todas las piezas las concierta para hacer lo que Él quiere, lo que Él desea y lo que Él ha diseñado. Bendito sea el Señor. Y aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Era el saludo, Shalom. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Qué saludo más bonito, ¿verdad? Dios sea contigo. Sí, que Dios te bendiga. Es lo que nos decimos nosotros hoy, ¿verdad? Para saludarnos. Nos deseamos que Dios nos bendiga. Dice: y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Había allí una joven, ¿no?, que no conocía a él. Una joven que parece que tenía muy linda apariencia. Dice, me llamó la atención, dice: ¿quién es esta joven? ¿De dónde es? Yo no la he visto antes pegando por aquí. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Qué laboriosa, qué hacendosa, qué trabajadora, ¿verdad? No dijo: bueno, han recogido algunas, está allí sentadita esperando a ver qué pasa, ¿no? No, una mujer virtuosa, trabajadora, ¿no?, que estuvo todo el tiempo. Y el capataz, el que cuidaba las cuadrillas de lo que veía, de lo que hacían de los segadores, había estado mirando también, ¿verdad? Había estado mirando y contemplando qué es lo que hacía esta mujer. Y dice que había estado todo el día empeñada en levantar granos, en levantar espigas que iban dejando, porque recuerden que el Señor había establecido esto, que cuando se cosechara se dejara algo para los pobres y los necesitados que vinieran a levantar. No decía: regálenselo, denle una bolsita a cada uno, no, que vengan y levanten su propio grano, ¿verdad? Pero déjenle un poco de grano. Entonces Boaz dijo a Ruth, ya vino, se acercó a hablar con ella y le dijo: oye, hija mía. Es decir, que no parece que era un hombre ya, ¿no?, un hombre maduro, ¿verdad? Porque el trato que le da parece que era un hombre ya bien madurito. Era un soltero de oro. No, bueno. Dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Es decir, ya le da lugar, ya no tiene que venir buscando, sino que vos le dice, el dueño del campo le dice: tienes lugar aquí, ya no como necesitada, sino ya como mis criadas, ¿no? Ya tienes un lugar. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, O sea, ya de orden, cuidado, A esta chica no la molesten, A esta mujer la cuidan, ¿verdad? Y dice: porque yo he dado orden para que te cuiden. No te molesten. Y cuando tengan sed. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua que sacan los criados. Es decir, tienes derecho a tomar también de esa agua, ¿verdad? Y dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, reconociendo
¿verdad? Que aquel hombre era bondadoso, ¿verdad? Y que estaba favoreciéndola. Entonces le dijo, y le preguntó, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Quién le había dado la gracia? Dios. Dios, Jehová, el alto, el fuerte, el todopoderoso. Había derramado gracia sobre Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth era una mujer que se había convertido al Dios de Israel y que estaba trabajando dura y laboriosamente para ella y para su suegra. Entonces Dios, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, como Dios manda, que eso yo lo escucho mucho, dice, vamos a hacer lo que Dios manda. Hay que saber lo que Dios manda. Para hacer lo que Dios manda tienes que primero saber qué es lo que Dios manda, ¿verdad? Y esta mujer estaba haciendo lo que Dios manda, amando a su suegra como una madre, estaba amándola como a sí misma y estaba buscando provisión para esa mujer mayor y para ella. Eso es lo que Dios manda. Y dice, y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Bueno, allí se corría la voz muy rápido, ¿verdad? Le leía en el boletín oficial. Porque la muerte de tu marido. Y después, lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? ¡Qué romántico! ¡Qué frase más preciosa!, ¿verdad? Que le digan, mira, cuyas has venido, justamente has venido a refugiarte en el Dios de Israel. ¡Qué bien que has hecho! Has dejado a tus padres, has dejado tu tierra, has dejado todas las posibilidades de volverte a lo que conocías y te has venido a lo desconocido, siguiendo a la que fue tu suegra, que ahora ya no es más tu suegra, a la que fue tu suegra. Y dice, has venido al Dios de Israel, cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso. Encontrar un refugio es lo más hermoso que pueda tener un ser humano, ¿verdad? Amén. Y más una mujer como ella, como Ruth, viuda, sola, extranjera, necesitaba un refugio. Y Dios le dio el refugio. Bajo las alas del Señor iba a estar refugiada. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Por eso digo, qué romántico, ¿verdad? Y qué apropiadas las palabras que usó este varón, ¿verdad? Le llegó al corazón, la ganó, ¿no? La ganó cuando le dijo, has venido al lugar justo donde vas a encontrar refugio. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Es decir, parece que
comían un potaje y parece que el vinagre era como una vinagreta. Algo así, parece que sopaban el pan. No sé. ¿Eh? Habrá sido la ensalada, porque después le Sí, sería la ensalada. Bendito y alabado sea el Señor. Y así fue que espigó, dice, luego se levantó para espigar voz y mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Es decir, no le digáis, aquí no puede, porque ¿dónde tenía que estar ella? Al final, ¿verdad? Después que los criados y las criadas levantaban las gavillas, lo que quedaba era para los necesitados. Ella tenía que estar atrás. Dice, vosotros no le llaméis la atención diciéndole, no, tú no puedes venir aquí, no la avergoncéis, no. Dejadla que ella también tome grano de las gavillas, ¿verdad? Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, es decir, darle, ¿no? Todo lo que necesite. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, es decir, como una bolsa, ¿no? Sería la medida. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Es decir, también le trajo comida a la suegra, no solamente el grano, ¿no? Porque el grano hay que molerlo y después elaborarlo, ¿verdad? Que es laborioso eso. Sí. Le trajo, es decir, ella cuando estaba comiendo el potaje no pensó solo en ella, ¿verdad? Ahí vemos las características de esta mujer, la bondad de esta mujer. Era como una hija. Dice, y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y le dijo su suegra, ay, si yo lo conozco. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Es decir, no era pariente de Noemí, ¿verdad? Era pariente de Elimelech, del marido. Pero aunque había muerto el marido, él seguía siendo pariente, claro, y seguía reconociendo que lo era. Entonces, Dios lo usa. A mí me gusta mucho este relato, que Dios se ha tomado tanto cuidado en exponer acá en la Biblia, porque como digo, es muy bonito, tiene romance, tiene poder de Dios, tiene cómo buscar un marido, ¿no? Cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar el consejo de la suegra, porque el consejo que Noemí le dio, y lo hizo exactamente la mujer, como se lo dijo su suegra. Y esto resultó que el hombre se enamoró de Ruth y decidió redimirla, ¿verdad? Pero recordaron que había un pariente más cercano antes, y entonces fueron y le dijeron, bueno, no nos vamos a pasar, no nos vamos a pasar la ley, ¿no? Vamos a ir por lo legal. Y entonces fueron y le preguntaron a este hombre si quería redimir. Este hombre dijo, no, yo no quiero saber nada, con una extranjera menos. Entonces allí salió la ley del zapato, ¿verdad?
Versículo 8 dice, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Era una costumbre que había en su pueblo, en Israel, que se quitaban el zapato, y esto parece que le autorizaba. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y entonces dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y vaya que lo fue, y vaya que lo fue. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esta joven, por la descendencia que de esa joven Jehová te dé. Y Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, ¿qué le decían las mujeres? Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que ¿cuántos hijos? 7 hijos. Que 7 hijos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Una persona convertida, rendida al Dios vivo, al Dios de Israel, al Cristo eterno, es muchísimo más valiosa que muchas personas. Sí. Dice, ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que yo siempre digo que es el comienzo de obediente. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y del linaje de David nació nuestro Salvador. Amén, aleluya. Qué propósito maravilloso tenía el Señor con esta mujer. Cuando Dios se propone, por eso es un propósito, cuando Dios se propone, si tiene un propósito con nosotros, nada ni nadie lo podrá cambiar. Amén. Sí, Señor. Rey de Israel, el bisnieto de Booz. Bendito y alabado sea el Señor, Amén. y seguiremos viendo